Señor les bendiga. Vamos a comenzar un servicio en forma remota, virtual, por decirlo así. Y vamos a estar cantando dos canciones con los niños que son parte del Ministerio de Alabanza. Y una canción es Rey del Cielo, que es de Marcos Barrientos. Y antes de eso les quiero compartir un texto bíblico referente a esta canción, que está en Zacarías 14, verso 9, que dice: el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Amén. Así que los invito a cantar esta canción que se llama Eres Rey de los Cielos, del hermano Marcos Barrientos. ¿Niños me ayudan? Sí. 2, 3 y... chicos con la alabanza a través de las cuales ellos han bendecido nuestras vidas. Damos gracias al Señor por ello,
por Víctor, por sus hijos, por Martín, por Gaspar, por Simón. Que el Señor les bendiga a ellos también grandemente. Quiero primeramente saludarles y recordarles que a pesar de que no nos podemos reunir en nuestro lugar habitual, ¿cierto?, en el lugar que nos cobija habitualmente, tenemos la responsabilidad, hermanos, yo se los digo como pastor con harto cariño, de seguir siendo y haciendo iglesia. Somos iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia la constituimos cada uno de nosotros que, unidos por las coyunturas, buscamos siempre edificarnos mutuamente. Pero también tenemos que seguir haciendo iglesia, y lo hacemos así, estando conectados, orando los unos por los otros, llamándonos. Haga el esfuerzo y comuníquese con su hermano. Llame, dele una palabra. No solamente de esta congregación, entendemos que el pueblo del Señor es más que nuestra congregación. Damos gracias al Señor por nuestra congregación y por cada uno de los hermanos a través de los cuales hemos estado sintiendo el amor del Señor. Hágalo, conéctese con ellos, llámelos, ¿cierto? Mándeles un WhatsApp, los que tienen WhatsApp, para que podamos sentirnos fortalecidos en la gracia del Señor. Bueno, ahora quiero dejarles con un hermano muy especial, al cual queremos mucho, nuestro hermano Juan Bautista, el colombiano. Queremos que ustedes puedan escuchar también de él unas palabras de saludo, y cómo él también quiere hoy, a través de este medio, bendecirles. Que el Señor les bendiga. Hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, dándoles ánimos y fortaleciéndolos, porque ustedes bien saben que los días son cortos y son malos y peligrosos. Luchamos para que haya una reconciliación para con Dios, así podemos sentir la grandeza y el poder que Él se muestra a través de esta enfermedad que ha resultado, que primer vez es mundial. Tengan fe y reconciliémonos con Dios, apartémonos de toda pereza, de toda mentira y de toda cosa desagradable, dando gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos permitió un nuevo renacer, reconciliándonos con Él. Amén. Bueno, ahora vamos al momento de la palabra. Queremos entrar en la presencia del Señor y permitir que la voz del Señor se levante sobre nuestros corazones. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo este pasaje, ¿cierto?, del capítulo 10 del libro de Lucas, y quiero retomarlo desde la parábola, cuando ya el Señor empieza a responder la pregunta de este hombre religioso que se acerca al Señor, lo dijimos, ¿cierto?, buscando la forma de cómo casarlo, que era lo que hacían permanentemente, ya sea los escribas o los fariseos, con el Señor, tratando de encontrar la ocasión para hacerlo caer en alguna declaración que les permitiera a ellos llevarlo a la justicia judía. La primera pregunta que hace este intérprete de la ley es: ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y el Señor le recuerda que la respuesta siempre había estado en las Escrituras. El problema es que ellos, teniéndola y leyéndola, no la entendían correctamente. Y el Señor le recuerda, ¿cierto?, estas dos principios de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y de esto deriva la segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo? El intérprete de la ley le pregunta al Señor: ¿quién es mi prójimo? Jesús responde a esta pregunta con una parábola. El Señor siempre utilizaba las parábolas con la finalidad de enseñar una verdad profunda a través de una historia muy sencilla. Quiero leerles entonces el pasaje que está allí en Lucas 10, del verso 30 adelante, vamos a leer. Y dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este pasaje es un pasaje que todos los creyentes lo hemos leído, lo hemos escuchado prédicas en muchas oportunidades de este pasaje, pero es muy interesante recordarlo porque definitivamente a través de este pasaje el Señor habla a nuestro corazón, confronta a nuestro corazón. El verso 31 dice que aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él
y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí viene la pregunta de Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mire, la traducción del hebreo es interesante, la traducción del hebreo de este pasaje bíblico, a diferencia de la versión que usamos nosotros, que es frecuentemente la Reina Valera. Dice en el verso 30: un viajero necio e irresponsable descendía de Jerusalén a Jericó. Y esto no es menor, esto es importante y por eso quiero mencionarlo, porque habla de nuestra condición, la condición que nos encontrábamos cuando el Señor nos encontró a nosotros en el camino de nuestra vida. Necios, torpes, nos tomó, nos curó y pagó el precio de nuestra restauración. Ahora, las personas que vivían en esta región de Palestina, de los tiempos de Jesús, sabían perfectamente lo peligroso que era la ruta de Jericó. Muchas veces hemos hablado que esta región de Palestina en los tiempos de Jesús se dividía en 2 grandes regiones. Galilea al norte, ¿cierto? Y Judea, la región de Judea al sur, que es donde estaba Jerusalén, el centro o la capital religiosa del mundo judío. Los judíos estaban distribuidos en estas 2 grandes regiones y al medio se encontraba la región de Samaria o los samaritanos. Bueno, cuando los judíos viajaban, ya sea de la región del sur, que era Judea, hacia Galilea, o de Galilea, el que estaba al norte, hacia el sur, procuraban no pasar por Samaria, por este gran conflicto que tenían judíos con samaritanos. Y para eso bordeaban la orilla del Jordán y entraban por la región de Jericó. Esta región de Jericó, este lugar de Jericó, era un lugar altamente montañoso, lleno de montañas. Y por esa situación, por la condición geográfica que tenía, los delincuentes, los asesinos, los asaltantes, ocupaban esta región o estos lugares montañosos para esconderse de la justicia. Y era tan peligrosa esta ruta de Jericó, que era conocida como la ruta de la sangre. ¿Cuántas personas imprudentes hoy se exponen transitando por lugares que saben perfectamente que terminarán destruyendo sus cuerpos, sus vidas y sus familias? Hay un texto interesante en el libro de los Proverbios, el libro de los consejos, de los grandes consejos, ¿cierto? También lo hemos compartido esto en la iglesia. En el capítulo 22, verso 3 dice lo siguiente. Escúchelo bien, hermano. Dice: el avisado, el entendido, el hombre sabio, ve el mal y se esconde. Así dice el Proverbio. Mas los simples o los necios pasan y reciben el daño. Este pasaje, este verso del libro de los Proverbios, ¿cierto?, nos puede ser súper útil y muy bíblico para reflexionar, entre paréntesis, quiero decirlo, frente a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué dice el texto? El avisado ve el peligro y se esconde. ¿Se da cuenta que esta cuestión no es cuestión de fe, de mucha fe o de falta de fe? Si somos sabios como hijos de Dios, vamos a ser prudentes y nos vamos a quedar en casa frente a la situación peligrosa que hoy día estamos viviendo. Así dice el texto: el avisado ve el mal y se esconde. Ahora bien, esta historia nos cuenta primero cómo 2 religiosos muy conocidos por la sociedad judía, por su dignidad, por su prestigio público, pasan al lado de un hombre que había sido asaltado, un hombre que había sido violentamente agredido. El texto nos dice que el sacerdote lo miró
y pasó de largo. Lo miró, pero pasó de largo, no hizo nada. Bien, el sacerdote claramente antepuso su trabajo religioso a la necesidad de este hombre que estaba tirado a la orilla del camino casi muerto. Había un reglamento establecido en la cultura religiosa judía que indicaba que si el sacerdote tocaba un cuerpo muerto, de alguien muerto, si tocaba un cuerpo de alguien que había fallecido, este sacerdote quedaba impuro, ceremonialmente impuro por 7 días, por lo tanto no podía ejercer su oficio religioso en todo ese tiempo. Y tenía que cumplir con ciertos ritos para ser purificado posteriormente. Por lo tanto, es evidente que el sacerdote no estaba dispuesto a sacrificar lo que él era, lo que para él era lo más importante, su oficio o profesión religiosa. No por casualidad el Señor lo toma como ejemplo. Ahora, ¿cuántos anteponen sus prioridades frente a la necesidad de los demás? ¿Cuántos están dispuestos a invertir su tiempo y sus recursos en alguien que no esté en el centro de sus prioridades? Bueno, el segundo personaje es un levita. También otro personaje muy conocido por el mundo judío. Los levitas eran los responsables dentro del culto judío de confeccionar el incienso del templo. Eran responsables de las ofrendas y también de la adoración dentro del templo. Pertenecían y desarrollaban labores y responsabilidades también sacerdotales. Este levita claramente muestra más sensibilidad que el sacerdote frente a este hombre en desgracia. El texto nos muestra que el levita se dio la molestia de hacerse el tiempo y acercarse al lugar donde estaba esta persona. Pero al igual que el sacerdote consideró que involucrarse seguramente en la situación le podría traer problemas y distraer de su tarea más importante, que era su religiosidad. Ahora rehuyó claramente prestarle ayuda a este hombre que estaba necesitado. Es probable que tuviese incluso miedo de que todavía por allí escondidos estuviesen los asaltantes y él salir perjudicado con el solo hecho de ir a ayudar a alguien que estuviera en desgracia. Quizás era una persona demasiado insignificante para que él le prestara atención. Aquí hay un texto en Santiago, capítulo 2, que me parece atingente citarlo. Verso 15 dice: si un hermano, escuche bien esto, hermano, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Bueno, el sacerdote y el levita, teniendo la ley de Dios en sus corazones, sabiéndola, estudiándola, siendo las personas más capacitadas en esto, no están dispuestos a socorrer a este hombre que está en desgracia, agredido, botado en el camino. A pesar de que su condición de religiosos los comprometía moralmente a realizar esta acción compasiva, ellos no lo hicieron. El tercer personaje de esta historia es un samaritano. Miren, ¿saben que tanto para este intérprete de la ley, como dice Lucas, como para los judíos en general que formaban parte de la audiencia más frecuente de las enseñanzas de Jesús, el que Jesús hubiese utilizado a un samaritano como ejemplo de bondad para enseñar quién es el prójimo, tiene que haber sido tremendamente chocante. Buscaba un ejemplo yo que nos pudiese tener claridad acerca de cuál sería la magnitud, cómo ellos lo entendieron, cómo ellos lo escucharon esto. Y si saben que se me ocurrió esto, no sé si está bien, pero es como si hoy alguien utilizara, por ejemplo, a un político como ejemplo de probidad o bondad. Claramente, frente al desprestigio público que ellos tienen
no sería el mejor ejemplo. Bueno, el odio y la rivalidad que existía entre estos dos pueblos, entre judíos y samaritanos, los llevaba a no tratarse, ni siquiera a estar cerca. No se dirigían la voz. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros y mestizos. ¿Saben? Los samaritanos eran un pueblo que había surgido de la mezcla de algunas tribus judías con pueblos paganos. Su cosmovisión y religiosidad era una mezcla de judaísmo y de cultos paganos de los pueblos cananeos. Habían incluso torcido las escrituras y la forma de adoración. Ellos habían construido un templo para adorar a Dios en el monte Gerizim, cuando el centro de la religiosidad judía establecía como lugar de adoración Jerusalén. Allí estaba el gran templo de la religiosidad judía en Jerusalén. Pero es el samaritano quien usa el Señor como ejemplo. Y es el samaritano quien es movido a misericordia. No fue ni el sacerdote ni el levita. Es el samaritano quien dio su corazón y compasión al malogrado moribundo. Fue él quien dio todo por ayudar a este hombre casi muerto. ¿Saben, hermanos? Todo acto de amor implica una sustitución. El samaritano dio su tiempo y su dinero a cambio de la seguridad de esta persona que estaba agredida. Este acto de amor es central en el Evangelio. Este acto de amor es lo más importante en el Evangelio. Es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Jesús cambió su vida en la cruz. Estuvo dispuesto a dar su vida, su cuerpo, en una muestra de amor por cada uno de nosotros. En esta simple historia, en esta simple parábola, llena de paradojas, podemos ver el modelo, claramente el modelo del amor de Dios. ¿Qué hicieron el levita y el sacerdote? Miraron, pero no hicieron nada. ¿Qué hizo el samaritano? Miró, tuvo compasión del hombre que estaba allí tirado, pero no se quedó allí, sino que fue, lo atendió, lo socorrió, lo ayudó en su situación. Ver, sentir compasión y actuar forma parte del modelo del amor de Dios. El samaritano no solo se ocupó de rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro, sino que estuvo con él y se preocupó de asumir el costo de su total recuperación. ¿Saben? 2 denarios eran como $200 de hoy en día y significaba la alimentación y el alojamiento en esos tiempos de una persona por 40 días aproximadamente. Él pagó 2 denarios. Pero no solo eso, dijo que si había un costo adicional que significara el cuidar a esta persona, él cuando volviera lo iba a pagar también. El samaritano se comprometió. El corazón del samaritano estaba lleno de compasión. Ahora, aquí surge la gran pregunta de Jesús a este intérprete de la ley. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y la respuesta de este intérprete de la ley es, no dijo el samaritano, ¿se dan cuenta o no? Dijo, él que usó a misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí, para finalizar, el Señor hace la gran pregunta, ¿quién es el prójimo? Este intérprete de la ley se ve atrapado. Así todo, no quiere reconocer que es el samaritano. Y su respuesta fue el que usó a misericordia. El mandato del Señor es contundente. ¿Qué le dice el Señor? Ve tú y haz lo mismo. Y quizás es la respuesta que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. Si el intérprete quería la vida eterna, tenía que hacer lo mismo que había hecho el samaritano.
El intérprete se vio obligado a admitir quién era el prójimo. Ahora, esto requiere más que una simple confesión, hermanos. Definitivamente aquí hace falta amor. Y esto es lo que nos cuesta. Es difícil que el amor, que esa expresión de amor, que el discurso del amor se traduzca en hechos concretos. ¿Saben? Jesús, por esta palabra, no solo nos está ofreciendo su eterno consejo, también busca inquietar nuestras conciencias con respecto a nuestra gran responsabilidad como cristianos de ser luz, de proyectar la gloriosa luz de Jesucristo a través de actos simples y compasivos. Acciones llenas de Dios, donde el carácter de Cristo pueda estar presente, revelándose y revelando todo el amor que Dios tiene por los perdidos. Perdidos como este hombre que se encontraba en el camino, perdidos como este hombre, estábamos nosotros, yo, perdido. Así todo vino Dios, curó mis heridas, me tomó y me llevó a un lugar seguro y pagó la deuda por mi condición. Limpió mis heridas, me vendó, perdonó mis pecados. ¡Aleluya! Él pagó todo el precio. Él pagó todo el precio. Y es más, si hubiese una deuda que cancelar posterior, Él lo va a hacer también. Él está dispuesto a pagar toda la deuda por nosotros. El gran desafío es que nosotros, así como Dios lo hizo con nosotros, también tenemos que hacerlo con nuestro prójimo. Ve tú y haz lo mismo.